Por ejemplo, la pandemia del COVID, el efecto que ha tenido en la educación, la invasión a Ucrania ha cambiado el paradigma geopolítico, los cambios sociales y económicos que estamos sufriendo y las transformaciones del planeta. Además, cómo ha aumentado la polarización. Claro. Esto significa que el COVID ha tenido efecto de desescolarización en el sistema educativo. Cuando nosotros hablamos de COVID es importante entender que hay 3 periodos o hay 3 estadios o hay 3 categorías que tenemos que analizar. Primera es la era del COVID-19, que ya teníamos problemas en educación. Luego viene la era COVID, fue toda esa época que vivimos en que cerramos casi 2 años los centros escolares y ahora estamos iniciando la era post-COVID con impactantes resultados, con resultados negativos en cuanto a la desescolarización, en lo que es pobreza de aprendizaje. Seguimos con Relax y bueno, lo decíamos antes del cambio, está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cañizales, es ministro y también catedrático, presidente de la think tank Trinca. Profesor, gracias por estar aquí con nosotros una vez más este martes. Muchas gracias a usted por la colaboración y el apoyo a Trinca Panamá, este centro de pensamiento para Panamá. Claro, y hoy, bueno, generando un poco de pensamiento crítico, bueno, ya lo que me llevé de usted hace una semana, ¿no? Fue ese pensamiento complejo. Hoy vamos a estar hablando un poco de cómo se va a rediseñar la educación del futuro, ¿no? Estamos en un momento crucial, no solamente por estar en un año electoral, y donde sabemos que la educación ha pasado por diferentes desafíos, sino que también ya estamos en esa etapa que, al menos dentro de este ciclo o este siglo, podemos decir un antes y un después de la pandemia. Ahora, aunque ya esa frase post-COVID no se escucha tanto, ¿no? Pero sin duda ya estamos en una etapa post-pandémica en donde hay que empezar a rediseñar algunas cosas que han quedado desfasadas luego de toda esa experiencia impactante que tuvo el mundo. Así es. Primero habría que considerar algunos elementos que están vigentes en esta problemática internacional que está causando perturbaciones en el mundo. Por ejemplo, la pandemia del COVID, el efecto que ha tenido en la educación, la invasión a Ucrania ha cambiado el paradigma geopolítico, los cambios sociales y económicos que estamos sufriendo y las transformaciones del planeta. Además, cómo ha aumentado la polarización. Claro. Esto significa que el COVID ha tenido efecto de desescolarización en el sistema educativo. Cuando nosotros hablamos de COVID es importante entender que hay 3 periodos o hay 3 estadios o hay 3 categorías que tenemos que analizar. La primera es la era del COVID-19, que ya teníamos problemas en la educación. Luego viene la era COVID, fue toda esa época que vivimos en que cerramos casi 2 años los centros escolares y ahora estamos iniciando la era post-COVID con impactantes resultados, con resultados negativos en cuanto a la desescolarización, en lo que es pobreza de aprendizaje y todo lo que hemos conversado. Entonces, existe una crisis mundial que ha producido cambios importantes, que está reconfigurando este nuevo mundo, que ha impactado a todos. Hoy día hablamos de la nueva normalidad o la normalidad adquirida, que está afectando nuestra forma de pensar y de actuar. Esto produjo un cambio significativo en la era de la educación, a tal punto que esos cambios en los procesos educativos cambió el paradigma. Hoy día un profesor no se puede parar a dar una clase como la daba hace unos años atrás, que el estudiante se duerma y que no mejora la didáctica y que no haga juegos lúdicos en la cual que no motiva al estudiante. Un profesor es un orientador, es un facilitador de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque ahora hay nuevas reglas. Mientras él está hablando, los estudiantes, perdónenme la expresión, lo están googleando, los estudiantes están viendo si lo que él dice es correcto. Claro. Ahora, eso en el caso de que se permita en el salón de clases, ¿no? Porque ahora, usted mencionaba un poco el tema de los cambios de paradigmas y lo que sí dejó la pandemia en su momento fue que se puede aprender sin estar dentro de un salón de clases. No digo que no sea importante estar en un salón de clases, creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que se necesitan las estructuras adecuadas para poder dar clases, pero no termina siendo lo importante, sino la metodología y que permita que los estudiantes aprendan y cómo se cultiva, ¿no?, esa casa de pensamiento y que permita esa sinergia entre el estudiante y entre el profesor para que al final sea el conocimiento lo más importante y no solamente quién saque las mejores notas. Sí, fíjense, eso que usted dice es cierto y debemos prestarle mucha atención, porque el Banco Mundial sacó un informe hace 2 años, o máximo 3 años, donde indicaba que los aspectos sociopsicoemocionales juegan un papel determinante en los procesos de aprendizaje. Pero nosotros le damos mucho énfasis al aspecto académico, que yo no digo que no deja de ser importante, pero más importante es cómo se siente el estudiante en el aula de clase o en las tecnologías.
Entonces es importante entender que se requiere un nuevo perfil de la ciudadanía global. Es decir, se requiere para resolver problemas mundiales y no locales. No podemos seguir formando estudiantes para Panamá. Tenemos que formar estudiantes para el mundo. Eso requiere un cambio de paradigma didáctico en la capacitación y en el perfeccionamiento docente. Porque el nuevo paradigma es la ciudadanía activa. El planeta es igualitario, justo y sostenible, y por lo tanto necesitamos que los jóvenes se comprometan cada día más a participar, porque es a ellos que les va a tocar resolver este problema, porque ya intervinimos su futuro y su presente, y sus nietos ya están endeudados. Por eso es que la UNESCO llamó en el año 22, llamó a repensar la educación. ¿Por qué? Porque 616 millones de niños y adolescentes no pueden leer, y eso fue demostrado en la prueba PISA y en todas las pruebas internacionales que hemos hecho y las pruebas nacionales en Panamá. Hay 262 millones de niños y jóvenes que siguen sin estar escolarizados. Por eso hoy día hablamos de pobreza del aprendizaje, que es el efecto que nos dejó el COVID. Más del 52% de nuestros estudiantes que se gradúan de la media, a lo que antes era secundaria, no comprenden lo que leen. Eso es grave porque tenemos dificultad en el análisis, en la síntesis, en el pensamiento complejo. Sin embargo... disculpe que lo interrumpa, pero yo escucho lo que usted dice y de repente pienso en la explosión que está teniendo la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, creando contenido, y si una sociedad pierde esa capacidad de análisis, de comprensión, es difícil que podamos comprender el mundo que se está creando paralelamente, ¿no? Claro, eso que usted dice es correcto. Por eso que hablamos que el tema de la educación debe ser un tema de Estado, debe ser un tema de seguridad nacional, de Estado. Porque ¿quiénes son los que no han terminado las escuelas? Los que están en el crimen organizados. Estas personas se han hecho estudios donde se ha demostrado que los que están afuera, que hay mucho más, son personas y estudiantes que no terminaron su primaria ni ningún nivel educativo. Por eso es que esto nos afectó tanto, porque esto disminuyó el índice de desarrollo humano, a tal punto que aumentó la pobreza y disminuyó las esperanzas de vida a nivel de los países latinoamericanos y muchos otros países. Algunos países desarrollados tenían en promedio hasta 80 años. Se retrocedió en los últimos 2 años. Eso significa que hay un cambio de paradigma en la transición demográfica que ahora se la voy a explicar. Claro, y tengo una consulta también con respecto al tema de esa transición demográfica cuando termine la idea, porque el tema demográfico tiene un papel sumamente fundamental en todo este tema. Claro, debemos prestarle atención. El continente americano todavía tiene jóvenes, pero hay otros continentes como el asiático, el europeo, que ya perdieron ese bono demográfico, o sea que hay personas de mayor edad, entonces están estableciendo política pública de sostenimiento, que me parece muy bien, pero nosotros todavía tenemos una gran cantidad de jóvenes que tenemos que cuidar, que tenemos que orientar y que tenemos que elevar su nivel académico. Por eso hoy día se habla de seguridad humana integral, que antes ese concepto las Naciones Unidas lo utilizaba solamente para defensa territorial. Hoy día tiene 7 elementos que lo incluye, como por ejemplo, cuando hablamos de seguridad integral, estamos hablando de seguridad económica, estamos hablando de seguridad política, estamos hablando de seguridad ambiental, estamos hablando de seguridad comunitaria, estamos hablando de seguridad personal, seguridad de la salud y seguridad alimentaria. Es decir, hay 7 conceptos que ya superó el concepto tradicional de seguridad de Estado. Y eso es lo que la población debe prestarle mayor atención cuando nosotros decimos que el tema de educación es un tema de seguridad de Estado. Oye, y esto es interesante porque estamos hablando ya de un aspecto sumamente importante a considerar en cómo el mundo está evolucionando con respecto al desarrollo integral de sus ciudadanos, ¿no? Porque cuando usted me habla de esos temas, yo pienso en alguno de los riesgos, puede ser la famosa fuga de cerebros, ¿no? Que se vayan los talentos en el país, a otros países, y que le queda a la nación. Pero en este mismo sentido, lo que hemos estado viendo en los últimos años es que países como Canadá, como Japón, incluso Alemania, han estado promoviendo estas políticas agresivas de atracción de talento. Y esto es un problema de los que muy poco hablamos en nuestros países, porque sí, mientras que mandamos a nuestros estudiantes a estudiar afuera, muchos de ellos terminan quedándose en esos países. ¿Y qué pasa qué pasa con Panamá, por ejemplo? Cuando necesitamos profesionales, empezamos a ver que existe estas restricciones para muchas profesiones, que, bueno, es un tema quizás que podemos tocar en algún momento, pero
pero mientras que nosotros estamos desarrollando, nuestros estudiantes fuera, se están quedando fuera, nos estamos quedando sin ese capital humano. Entonces, ¿qué va a pasar con el paso del tiempo si lo que la sociedad está produciendo es menos de lo que necesita para seguir adelante? Bueno, precisamente fue lo que traté de explicar, que hay una transición demográfica que nos favorece en este momento, pero que no la estamos utilizando a favor de la juventud. Porque otros países como Alemania, España y otros más están utilizando el bono demográfico, el problema de la migración. Están seleccionando quienes quieren que se queden en su país, los que tengan doctorado, los que son investigadores, le están dando algo que se llama visa global turística o visa global académica. Panamá tenemos alrededor de 200 profesiones protegidas. Entonces, ustedes recuerdan que a mediados del siglo pasado, una gran cantidad de profesores y profesionales vinieron a trabajar a Panamá, chilenos, españoles, que contribuyeron al desarrollo. Yo creo que es importante que los países tengan protegidas sus profesiones, pero también tenemos que hacer un esfuerzo por determinar cuáles sí y cómo vamos a hacer, porque la juventud debe tener presencia en todos estos procesos, porque están ausentes en el debate público, le estamos comprometiendo su presente y su futuro, y pareciera que su voz fue silenciada. Ahora estamos viviendo un nuevo paradigma después del problema ese de la minería, y cuando se expresa en redes sociales es un arma poderosa. Por eso es que la juventud tiene que jugar un papel más activo en todo ese proceso de cambio. Miren, los jóvenes de 14 a 29 años constituyen la mayor generación de la historia. Eso lo dice la UNICEF, un informe que sacó en el año 20. Interesante. Y tenemos más jóvenes de 10 a 24 años, son más de 1.800 millones. Yo participé hace 1 año y 3 meses en el Foro Mundial de la Juventud en México, donde abordamos todo ese concepto, donde decíamos que la salud de la democracia depende de los jóvenes, porque es la nueva generación que tenemos que formar y fortalecer nuestra democracia. Claro, pero la pregunta acá es que ¿qué estamos haciendo con ese recurso, con ese talento en potencia? Si al final los resultados nos están diciendo que el 52% de los que terminan graduándose de la media no comprende lo que lee. Precisamente ese es el tema que estoy tratando de plantear, que el tema de la educación es un tema de seguridad de Estado, porque más del 80% de los puestos ejecutivos está en manos de extranjeros, porque nosotros no utilizamos el pensamiento complejo. Tenemos problemas de análisis, de síntesis, de reflexión, y no comprendemos. Fíjense, cuando un niño no sabe leer, ¿sabe cuál es el efecto de eso? Lo primero que un niño tiene que aprender es comprender, porque si no comprende, va a tener deficiencia académica en español, después la va a tener en matemática y después la ciencia. Y esto es lo que está pasando. Si usted no sabe sumar y restar, usted no puede dividir y mucho menos multiplicar. El conocimiento es seriado y eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Nos estamos saltando espacios importantes en la vida, y los 5 primeros años son los años determinantes para el éxito de la sociedad, porque ahí es donde se forman las habilidades motoras, ahí es donde se desarrolla el cerebro, ahí tenemos lo más importante, ahí está el éxito o el fracaso de una sociedad. Y aquí en Panamá no hemos tenido cambio, ninguna transformación curricular en niños de 0 a 4 años, o lo que es el preescolar, no tenemos. ¿Y desde hace cuánto no hemos tenido una revisión del tema? Bueno, en ese es el que menos se ha revisado. En otros niveles se ha estado revisando, pero no hemos hecho reforma educativa. Panamá es el único o de los pocos países del mundo que no tiene una reforma educativa. Ya va por la 6ª generación de reforma educativa a otros países. Otros llevan la 10ª. Yo me solicitaron que escribiera un libro, escribí el capítulo de un libro que se presentó en la Flatson de México, y ahí determinamos cuáles son las etapas y qué contenido tiene cada una de la generación de esas reformas educativas. Y ahí menciona que Panamá no hemos tenido todavía ninguna reforma educativa. Ahora, mientras que el debate está en que la educación es un derecho, que eso es indiscutible, ¿no? Definitivamente es un derecho. Todavía estamos peleando por hacer cumplir un derecho que es tácito, que ni siquiera deberíamos discutir si lo es o no. Y lo más preocupante es que el tema de la seguridad humana integral que usted mencionaba es lo que deberíamos también estar planteando. ¿Cómo nos aseguramos que Panamá, que más allá de los recursos que tenga, tanto recursos naturales como minerales, lo más importante es su propia gente? Pero pareciera que al final, pues, esto es más un tema que termina siendo político que de importancia nacional. Es que el epicentro de la educación son nuestros estudiantes, y el techo de aprendizaje es el maestro. Por eso es importante desarrollar competencias, y las competencias digitales se ha convertido en un tema
estratégico en estos momentos. ¿Por qué? Porque se debe desarrollar inteligencia artificial. Los estudiantes, en vez de estar peleando con esta nueva técnica o tecnología, deberíamos estar desarrollando más ciencia de datos, los big data, la analítica avanzada, todo el tema de machine learning, todos los business intelligence, como lo está haciendo otros países, Uruguay, Chile. Mira, hay 133 millones de empleos para automatización e inteligencia artificial y no existen personas para llenar esa vacante. Y Panamá se está quedando atrás en todo eso porque no estamos preparando a las personas, y si la estamos preparando no tenemos los mecanismos, ni las herramientas, ni los laboratorios para eso. Pero entonces, aquí el tema de investigación y desarrollo, usted me lo mencionaba hace un momento, es algo como que está aparte, como que cuando se acuerdan, invertimos un poco en esto. Y el grito de los investigadores, de aquellos que están promoviendo la ciencia, es necesitamos más fondos. Pero ¿cuánto se invierte? Mira, yo estoy escuchando hablar en estos días a muchas personas, ahora que estamos en periodo de candidatos presidenciales, pero ese tema es delicado porque nosotros no estamos abordando todo el tema de inteligencia digital, no estamos abordando el presupuesto que se requiere. Miren, los países que tienen buenas prácticas educativas en innovación e investigación tienen el 2% del Producto Interno Bruto. Nosotros en Panamá tenemos el 0.02, después el 0.72. Se prometió este gobierno aumentarlo al 1%. Todavía no podemos tener los cambios que se requiere el país si no decidimos la importancia de aumentar el presupuesto, así como ya se hizo en educación. La ley decía que era el 6%, se puso el 7%. Yo le pregunto, ¿usted ha escuchado a alguien discutir en qué se va a invertir o en qué se va a utilizar ese dinero? No es el dinero ahora tenemos dinero, el problema ahora es cómo lo vamos a gastar. ¿Lo vamos a seguir gastando en planillas? ¿Nos vamos a gastar el 85 al 90% de planillas? ¿Cuánto vamos a dedicar a inversión? A tecnología, a capacitación. Ahora, tecnología no es agarrar y comprar una computadora para cada estudiante o darle una tablet. No, es lo que usted decía, investigación, porque la pregunta es, ¿cuánto se investiga? ¿Cuánto se destina a la investigación científica en el país? Y es... Menos del 1%. Es muy poco, o sea, menos del 1%. Y eso porque este gobierno se comprometió a que lo iba a subir. ¿De qué estamos hablando? Que tenemos que prestarle mayor seriedad a estas cosas. Y las universidades tienen que jugar ese papel protagónico. Y no solamente la Universidad de Panamá, que es una de las que más publica. La Universidad Tecnológica lo está haciendo, pero todas las universidades tienen que publicar, esa es la razón de ser, tienen que hacer rendimiento de cuenta. Cada año se debe saber cuántas publicaciones tienen, cuántos profesores escribieron, en qué revistas explicaron, son revistas indexadas. Eso es lo que le da el parámetro de medición de excelencia o no excelencia. O sea, por eso que hay que sacar la política de la educación superior. Y hablar de lo que usted dijo en algún momento, que fue la economía del conocimiento, ¿no? Porque ahí hay unos réditos importantes que pudiéramos cosechar si efectivamente se invierte en este tipo de economías, que sabemos que como va el mundo, con el desarrollo cada vez más beligerante o rápido de la tecnología, pues lo que nos va a quedar a nosotros es la interpretación. Claro, todos estos estudiantes que se nací, la universidad mandó a estudiar, que regresan, tienen que tener el derecho a tener un trabajo y hacer investigaciones. Por ejemplo, tenemos que entrar a todo lo que es la revolución digital. Tenemos que transformar los hábitos de pensamiento humano. Es decir, se está creando una nueva inteligencia, que son las inteligencias múltiples, que todos sabemos que Gartner lo desarrolló en el año 83. Pues él hoy en día está hablando de otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia digital. Y es importante, en un estudio que hicimos, que nosotros nos preguntábamos quiénes son los países más competitivos y encontramos un denominador común en el índice de competitividad del año pasado. Ese denominador común fue que todos tienen un capital humano al nivel más alto de excelencia, tienen ciudadanos globales, su educación no está al servicio de la sociedad, nada más está al servicio del mundo. Tienen infraestructura tecnológica, tienen ancho de banda, para no se le cae el internet, como se nos cae a nosotros a cada rato. Hay eficiencia en el ancho de banda y se requiere una nueva capacidad de análisis, que es la inteligencia digital. Y aquí ni siquiera tenemos pruebas para medir esto. Por eso es importante entender que los 10 países más competitivos se destacan por tener un mercado laboral productivo. Destinan mayor proporción del Producto Interno Bruto al gasto de investigación y desarrollo. Por ejemplo, Corea del Sur, para darle un ejemplo, reporta la menor productividad entre los 10 países más competitivos. Pero hay 1.7 veces la productividad de Turquía. O sea, significa que hay un problema. Irlanda, que es el país
con menor gasto en investigación, de los 10 más competitivos, destiene el 1.23% del PIB. Esto quiere, y sin embargo, se lo comparo con Guatemala, se ubica en el lugar 42. Y eso quiere decir que ellos destinan solamente el 0.03%. Como verá, la economía no determina el éxito, pero sí contribuye a mejorar. Claro, es un cambio también, como usted decía, el cambio de paradigma, pensar diferente, porque mientras que el debate en educación, lo que se centra regularmente es en la infraestructura, en un tema que es sumamente importante, como la alimentación, que no vamos a decir que no, porque sí influye enormemente, pero repensarla, no verla más allá, no solamente en un aspecto de un derecho que sí o sí se debe cumplir. O sea, creo que nadie discute que la educación es un derecho que es inalienable, humano. Es un derecho humano que no se le puede, no se puede discutir, o sea, definitivamente no se puede negociar. Pero más allá de eso, ¿qué hacemos entonces con la educación? Mire, los últimos 3 foros económicos mundial que se han estado realizando habla de una nueva visión para la educación. Es decir, la tecnología impacta el aprendizaje social y emocional. Por eso que estamos con la capacidad de colaborar, comunicar y solucionar problemas. Una persona que no utilice pensamiento complejo no puede resolver problemas prácticos de su vida cotidiana, y mucho menos problemas laborales y mucho menos problemas sociales. Eso es un tema de seguridad de Estado. Hay que tener una actitud combinada con habilidades tradicionales que ayudará a la economía digital. La economía del conocimiento es eso. ¿Qué tanta creatividad, qué tantos elementos tiene para resolver problemas sociales? Una universidad tiene que resolver los problemas de la sociedad, porque eso se llama accountability, rendimiento de cuentas. Y la llamada a jugar ese papel es la educación superior, tanto oficiales como particulares. Yo pregunto, ¿cuántas universidades particulares están haciendo investigaciones? Bueno, que ese es un tema, doctor Cañizales, que pudiéramos abordar únicamente en el sector terciario, ¿no? Cómo están desarrollándose y desenvolviéndose nuestras universidades y en dónde está, digamos, el verdadero medio del asunto. Porque si conversamos con los rectores, nos van a decir un tema presupuestario. Puede ser. Y así nos podemos ir. En Estados Unidos igual hay tema presupuestario, pero los investigadores buscan alternativas para hacer sus investigaciones, buscan patrocinios. Ahora, yo creo que no tenemos que tener otra forma de imaginación de hacer investigaciones. Podríamos hacer investigaciones pidiéndole a la empresa, dónenos dinero, pero le ponemos el nombre de la empresa. Y con ese dinero hay un rendimiento de cuenta. Vamos a publicar y vamos a poner... Pero ¿por qué Panamá, teniendo esas ideas, no desarrolla ese tipo de actividades? Bueno, yo creo que la Universidad de Panamá es la que más investigación está haciendo. Okay. Eso se demuestra. Ajá. Lo que hay que ver es el ranking, en qué ranking queremos estar. Porque hay muchos rankings. Nosotros tenemos que tener esa discusión para saber dónde queremos estar. Y la Universidad de Panamá aparece entre las mejores universidades en el tema de investigación en diferentes áreas. Hay algo con lo que me quiero quedar hoy y ojalá pudiéramos ahondarlo un poco más, y es la educación como un tema de seguridad de Estado. Porque realmente la educación la vemos como un tema de derechos, que ya lo he dicho 3 veces. Lo hemos visto como un tema de derechos que sin duda no se debe discutir, pero como seguridad de Estado, que para nosotros seguridad de Estado es algo como... más un tema militar, ¿no? Que no tiene absolutamente tampoco nada que ver con el tema de militarización. Lo hemos escuchado como seguridad alimentaria, que es sumamente importante también para asegurar que contemos con los recursos necesarios para poder, pues, dar respuesta a los habitantes. Sin comida nos morimos. La seguridad hídrica, no solamente por un aspecto del canal, sino porque necesitamos agua, incluso en tiempos en donde sabemos que el agua en algún momento va a empezar a ser un tema sumamente importante en el mundo, pero la educación nos asegura esa sostenibilidad, que es lo que usted nos ha querido plantear hoy, que es sumamente interesante verlo desde ese punto de vista. ¿Cómo nos aseguramos que nuestros estudiantes, a medida que vaya pasando el tiempo, se profesionalicen, sean quienes estén llevando la batuta en el desarrollo tecnológico, pero también en los aspectos sociales importantes, en un mundo que se ha polarizado, que usted lo dijo también al principio? El mundo se está polarizando. ¿Cómo nosotros abordamos estos temas de migración? Si no es a través de ese pensamiento complejo que usted ha remarcado acá. Y ojalá la sociedad panameña no vaya en declive por culpa de una educación deficiente. Fíjese, yo creo que los cambios que vienen pronto van a surgir no de arriba, van a subir de abajo. Es decir, los estudiantes no van a permitir más estos procesos como lo hemos estado haciendo durante muchos años. El cambio que viene va a ser drástica porque ya ellos se dieron cuenta que están en desventaja cuando compiten con extranjeros.
Ellos ya saben que en este momento los microchips que se están haciendo en Costa Rica, o que se van a empezar a hacer, que en Panamá todavía no ha entrado, porque aquí no se ha hecho una hoja de ruta de la inteligencia artificial. No tenemos capacidad de formación a nuestros estudiantes en esa área. Hay que hacer ese esfuerzo. Yo creo que esto es todo un tema que tenemos que discutir y ponernos de acuerdo. Pero lo más importante es que el cambio llegó para quedarse y la tecnología no nos podemos pelear. Debe ser un aliado. Yo comprendo que la tecnología en la primera etapa de vida hay que regularla, pero no la podemos eliminar, porque la tecnología es más duradera que nosotros mismos. Le dejo con esta última pregunta, doctor Cañizales, y usted que también es erudito en el tema educativo en Panamá, y es cómo empezamos a elevar los estándares. Y se lo voy a poner de la forma más sencilla posible. Enviamos a panameños al extranjero, y esto en medio de todo este revuelo que ha habido con el tema del IFARU, ¿no? Traemos los profesionales, que también es otro problema, porque entonces vemos todo el tema de las carreras protegidas. Entonces, ¿cómo se resuelve? Sí, bueno, eso es una pregunta interesante, ¿no? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es buscar la evaluación del sistema educativo. No solamente se debe evaluar al estudiante, se tiene que evaluar al docente. Las altas competencias de alto rendimiento deben ser evaluadas. Determinar cuáles son las debilidades y convertirlas en fortaleza a través del perfeccionamiento docente. Tenemos que crear una carrera administrativa docente donde ellos no tengan que salir a la calle para pedir un aumento de salario, que esté estipulado científicamente cómo se le aumenta. Y sobre todo debemos empezar a cambiar el concepto de cómo nosotros capacitamos a nuestros profesores. No puede ser durante principio de año, tiene que ser durante todo el año. Usted sabe lo que significa capacitar a una persona y esperar un año. ¿Sabe los cambios tecnológicos que existen en el mundo cada año? Mira, Watson y Crick ganaron un premio Nobel en el año 34 por todo el tema de ingeniería genética. Ya en la década del 2000 ya se habían establecido otros criterios de Watson y Crick. Hoy día, si usted va a hacerse una prueba de paternidad a través de todo este sistema, eso ahora mismo puede valer $200, $300. Dentro de unos años va a valer $10, $15. Y ese estudio costó $3.000 millones cuando lo empezó a hacer Watson y Crick. Hoy día los conceptos cambian por la tecnología. Entonces yo sí veo esperanza, yo tengo esperanza en la juventud. Veo una juventud más activa, veo una juventud que quiere competencias globales y veo que los docentes sí están interesados en discutir. No puede haber cambio en el sistema educativo si no involucramos a los gremios docentes, que esa es la razón de ser. Y es el techo educativo que tenemos en nuestro sistema educativo. Y los estudiantes es la razón de ser de ese proceso. Y entonces a ellos no debemos y tenemos que cambiar la metodología didáctica de trabajo en los procesos enseñanzas-aprendizaje. Al final los estudiantes son los que sostendrán esta patria que tanto queremos. Doctor, gracias por acompañarnos esta semana. Aquí estaremos entonces la próxima abordando temas como este, ¿no? Así muy interesantes, cultivando pensamientos, ¿no? Ideas. Muchas gracias. Trinca pone a disposición de ustedes y de la sociedad panameña todos esos pensamientos que yo estoy hablando, lo hemos discutido y tenemos una gran cantidad de talentos, de personas, de profesionales que pueden venir a hablar sobre diferentes temas de lo que estamos conversando. Por supuesto gracias que sí. Era el doctor Miguel Ángel Cañizales acompañándonos esta semana aquí en Relax. Nos vamos a un breve cambio comercial, algo de música y regresamos con esos tesoros escondidos en el streaming con Javier Castillo, que ya está con nosotros aquí en las tardes Relax. Ya volvemos.